bien, buenas noches para todos los que ya por allí se van conectando. Vamos a reanudar nuevamente nuestro curso de Mariología. Y nada, bienvenidos a todos los que se van a unir, a todos los que van a ser parte también de este encuentro, que como lo hemos dicho, es un encuentro también de formación, un espacio que nos permite a cada uno de nosotros también hacer un acercamiento un poco más eficaz a la Santísima Virgen María con todo lo que ello comprende. Listo, entonces vamos a dar inicio a nuestra oración, pidiéndole mucho a nuestra Madre Santísima que nos acompañe, que ella también ilumine nuestras mentes, nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder intentar buscar descubrir los misterios de nuestra Madre Santísima. Claro que sí, a todos buenas noches y una vez más bienvenido a esta clase. Vamos a disponernos con el corazón dispuesto, con un corazón abierto a nuestra Madre Santísima, que ya esta noche venga a reinar en nuestros corazones, que nos lleve a su Hijo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre de misericordia y de bondad, te pedimos en esta noche que nos acompañes según tu bondad. Míranos, Madre Santísima, siempre con ojos de piedad ante la humanidad fatigada, angustiada. Llénanos con tu gracia infinita y permítenos mostrar tu inmenso amor. Que tu paz y que tu luz, Señor, siempre estén con nosotros. Llénanos de la sabiduría que necesitamos para llenarnos de el amor y el amparo de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, a todos bienvenidos. Esta es nuestra octava clase y la hemos centrado en la condición, yo creo que un dogma muy importante de la Santísima Virgen María, que para muchos de pronto es conocido, a otros tantos un poco menos, pero bueno, hoy vamos a tratar de desenlazar un poco todo el panorama dentro del dogma, lo que comprende, pero también hacer un acercamiento eficaz dentro de la historia y de la doctrina de la Iglesia, como se nos quiere o nos pretende buscar. Lo primero, el dogma es proclamado en el Concilio de Éfeso, ¿verdad? En el 431, y es el dogma de la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Por ende, la temática de hoy está comprendida en esa realidad: María, Madre de Dios. Yo creo que uno de los grandes cuestionamientos que nosotros, incluso como católicos, bien tendrían que cuestionárselo muchos protestantes, es tratar de discernir o dar respuesta, ¿verdad? Dar respuesta a esa realidad de que muchos se preguntan ¿cómo que María es la Madre de Dios si es una criatura? ¿Y cómo es que María va a ser la Madre de Dios si antes de Dios no existía nadie, solo existía Él? Esa condición y esa realidad es un poco lo que vamos a tratar de discernir. Hay una controversia muy profunda, es una de las grandes herejías con las que se intenta contrarrestar, y que pues que el dogma de María nace efectivamente en un discernimiento, más bien podríamos llamarlo así, una contrariedad profunda de uno de los misterios divinos de Jesús efectivamente, y que allí propiamente se proclama el dogma de la maternidad divina. Entonces, cuando a nosotros se nos viene a la mente la palabra Theotokos, como para retomar un poquito lo que en el curso, en las clases anteriores hemos venido tratando, ¿qué significa Theotokos? Mientras lo van pensando, les decía el año en que es proclamado este dogma, más precisamente en el año 431, tiene una realidad profunda que nos lleva a nosotros a poder descubrir cuál es la condición real y cuál es la trayectoria y misión que María ejerce en el ministerio de Jesús. ¿Sí? Me hago entender, porque es de pronto la condición de madre la que va a estar allí siempre en tela de juicio,
bajo las dos naturalezas de Jesús, que incluso antes de Éfeso todavía tampoco se tenía una mayor concepción sobre estas dos naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana, pero que estaban comportadas en una sola persona, que era la persona de Jesucristo. Entonces, quiero que quede totalmente claro, primero la proclamación del dogma, que lo vamos a fijar en un punto crucial de la historia, en un concilio determinado, y que eso jamás se nos olvide, ¿verdad? Que eso siempre se nos tenga allí. Pueda yo decir 431, se me venga a la mente concilio de Éfeso, la proclamación de María, Madre de Dios, y por tanto ya ustedes lo han afirmado allí, Teo Dios Tocos Madre, María, Madre de Dios. Pero ¿cómo le responderíamos nosotros? Díganme quizás de pronto algunas respuestas que nosotros podamos tener como condiciones de pronto explícitas, ¿verdad? Ante las que muchas veces logramos discernir, yo creo, ante la pregunta de muchos hermanos, protestantes y no católicos, porque cualquiera podría hacerse esta pregunta, y es cuando se nos dice, a ver, ¿cómo puede ser que María, la Madre de Dios, ya exista antes que naciera? Es una condición bastante controversial, me atrevería yo a decir, bastante difícil de discernir ante toda la temática que comprenden. Entonces, primer punto, ustedes tienen que anotar allá, y que quizás de pronto allí en su apunte lo tienen que subrayar profundamente, porque hay que comprender la condición, ¿verdad? La condición que no comprende dentro de el tiempo y la eternidad un espacio en el cual nosotros podamos llegar a decir, está ubicada en este espacio cronos determinado, así como nosotros hemos decidido hacer mención de un tiempo establecido, de unos años, de un momento histórico, porque sería ilusorio pretender creerlo y posesionarlo. Pero lo que sí está claro es que ha existido dentro de esa eternidad, dentro de la condición en la cual Dios, ya que todo lo conoce y es dueño del tiempo, y por eso decimos dueño de la eternidad, ya lo prefiguraba de alguna manera. Entonces podemos encontrar nosotros en algunos textos bíblicos, de una virgen nacerá el Hijo de Dios, ¿verdad? Y le pondrán por nombre Emmanuel, va a decir el profeta Isaías. Y esa condición de prefiguración, de patente real, podríamos decir, donde la parte del Antiguo Testamento va a tener una condición muy profunda, y que luego en el Nuevo Testamento se va a reafirmar, es la condición que nos lleva a nosotros también a decir, existió antes de todo tiempo, existió antes de toda condición humana, antes de todo cronos, por decirlo así, antes de todo tiempo y razón. Esa realidad entonces la podríamos llevar al discernimiento y entender y decir, es madre de Jesús. Y cuando se me dice a mí madre de Jesús, enseguida hay un freno en seco, como nosotros muchas veces lo podemos llegar a decir, ¿cierto? Hay un freno en seco porque es la condición que de muchos, y ya lo decía, una de las grandes herejías que surge a eso del 431, cuando luego el concilio de Éfeso lo va a proclamar, es entendible y es enteramente comprensible la realidad del acontecimiento que nos va a narrar, y por ello entonces Nestorio va a decir, es que es madre de Jesús, a lo que conviene de que Jesús es plenamente humano, ¿sí? Solo hay una condición humana en él, no hay una condición divina que atribuya por ende de que María es madre de Dios. Por eso digo que todos los dogmas, la mayoría de los dogmas marianos tienen una centralidad profunda en el discernimiento de la verdad y descubrimiento de Jesús, ¿me hago entender? Entonces por ello yo creo que es comprensible que se rodee de mucha teología, se rodee de la palabra de Dios, se rodee de esa condición vivaz que nos permite a nosotros poder demostrar y entender. Uno de los presupuestos que se toma dentro del concilio de Éfeso, ¿verdad?, va a ser de esos cuestionamientos socráticos, un tanto del discernimiento filosófico que utilizaban en Grecia. Y entonces, bueno, ubicando, ¿verdad?, ya ustedes dicen Éfeso, y pues va a estar impregnado profundamente de esa cultura helenística, de esa cultura griega, de esa cultura que busca hacer exhortaciones y busca discernir y determinar a partir de presupuestos razonables
comprobables dentro de la razón, pero impregnados de una profunda fe. ¿A qué voy con esto? A mí me están pidiendo razones de la fe. Yo no puedo quedarme simplemente sí, porque tenemos que creerlo y porque María es la Madre de Dios y porque ya se dijo que era así y nada más. No, hay que tener una justificación que va más allá de la razón, en efecto, pero que debe a mí también de alguna manera intentar justificar lo que yo estoy proclamando y lo que estoy diciendo. Toda verdad tendrá una condición, digámoslo de una u otra manera, una condición que le avala o que le pone entredicho su realidad, ¿verdad? Entonces, a eso voy. Voy a que de alguna manera entonces, dentro de las exhortaciones, como lo hizo Santo Tomás de Aquino, como luego lo hará San Agustín, como de alguna manera se va a mirar dentro de las condiciones de los concilios, de que hay una búsqueda constante de querer comunicar la verdad y que esta verdad necesita ser comunicada a través de unas condiciones que a mí me muestre un lenguaje análogo, ¿verdad? Un lenguaje que se me permita a mí poder descubrirlo de una manera más efectiva. Me confirman, por favor, si tenemos buena recepción de la señal, que algunos me dicen que se pausa, se corta. Pero bueno, me confirmen por allí, me ponen una manito arriba o me dicen que está bien el sonido y la parte de la señal. Entonces, utilizando el discernimiento griego, ¿verdad? Utilizando un poco esa condición filosófica, se llega a tomar una disertación en la cual se comprueba, se entiende a través de unas preguntas que son las que se hacen para llegar a la determinación profunda de que María es Madre de Dios. Entonces, lo primero, la pregunta surge: ¿María es la Madre de Jesús? Hasta ahí la condición y la aprobación de la herejía existente del momento, que era la de Nestorio, ¿verdad?, toma fuerza y se queda en una condición parcial, por decirlo de alguna u otra manera. Pero la segunda parte del cuestionamiento es la que viene a entrar en tela de juicio, cuando se diga entonces que María es Madre de Dios. ¿Bajo qué presupuesto? Bajo condición. Antes tuvo que eliminarse, extraer de esa herejía, dar justificaciones de por qué Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios, para pasar a dar respuestas entonces sí, de que si Jesús es Dios, háganlo por favor allí, no tengo ahorita donde escribírselos, pero podríamos hacer Jesús en un lado, ¿verdad?, del cuaderno, de la hoja que usted tenga, es Dios. Y en el otro lado, María, Madre de Jesús. Por tanto, una raya que va hasta allí y llega entonces a decir, por lo tanto, es María, Madre de Dios. Esa condición y esa realidad yo creo que es la que comienza, ¿verdad?, a dar bases fundamentales para poder atribuir la maternidad divina de María. Porque entonces siempre vamos a vivir en el dilema de que, no, que es solo la Madre de Jesús. Donde, a ver si yo les hago una pregunta, creo que en el curso lo habíamos dicho anteriormente, que existe todavía esta secta que incluso no es cristiana, mucha gente la confunde, es que son cristianos. Es una secta que viene y tiene sus raíces y su origen en esta herejía de Nestorio, que afirmaba que Jesús no era Dios. Por favor, lo van anotando por allí en los comentarios, a ver quién me dice cuál es esa secta actual, ¿verdad?, que nos dice de alguna manera que Jesús no es Dios y por ende pues que María tampoco es Madre de Dios. Entonces, esa primera pregunta que está allí se dio a través de esa exhortación y sobre todo dentro de esa realidad profunda que nos lleva a comprender en el concilio de Éfeso en el 431, cuando usted ya le digan Éfeso 431, vamos a entender un poco más el dogma de la maternidad divina de María y por ende la bien llamada Theotokos. Perfecto, ahí nos dice Ana Karen, vamos a anotarle un punto positivo a ella ante la respuesta, porque muchos no conocen. Algunos a mí me dicen, los testigos de Jehová son cristianos, y realmente dice, no sabes nada de los testigos de Jehová, porque en primer lugar no es esa una secta cristiana, es pseudo cristiana.
Es decir, no comprende la divinidad, no admite la divinidad de Jesús, por ende María tampoco es madre de Dios, y de allí se desprenden un montón de realidades totalmente absurdas. Como católicos, lastimosamente tenemos que decir puerta cerrada a cualquier testigo de Jehová, y yo les doy el permiso de decirle, mira, no, porque la doctrina, porque la realidad de nuestra fe es totalmente distinta y no tenemos por qué compartir. Es la misma palabra de Dios, mucho cuidado, porque no es la misma palabra de Dios, porque posee una traducción totalmente distinta y porque ellos son, como lo decía, fuente de una herejía. Es decir, están apostatando, están de alguna manera creando el conflicto que ya en algún momento y tiempo, ¿verdad?, de la historia del cristianismo se solucionó, se les dio respuesta, bastó la condición de decirlo y los discernimientos que se hicieron, y de eso usted puede buscar en internet: Concilio de Éfeso, Maternidad Divina de Dios, la naturaleza humana y naturaleza divina de Jesús, y van a encontrar una cantidad de material que ya eso es tema superado. Entonces no podemos quedarnos achantados ahí e insistir en algo que de alguna u otra manera está. Y la otra parte es que hay un poder fuerte de convencimiento que se van metiendo por los laditos y le van diciendo es el mismo Dios, el mismo Dios. No, señor, no podemos nosotros caer en esa pretensión de decir que es el mismo Dios, porque no. Me gusta, hay un padrecito, ahora no recuerdo si ustedes tienen por ahí el nombre, que hace algunos videos en YouTube y comienza a hacer esa contrariedad frente a las sectas protestantes y le dice: tengan mucho cuidado, porque tu Dios no es el mismo que yo adoro en ninguna de las condiciones. Díganmelo, por ejemplo, a mí, que esa persona me venga a hablar muy bonito de Dios, que ora espectacular, que se le revelan un montón de cosas, que me dicen un montón de oraciones sobre lo que me va a pasar en el futuro, y usted queda así descrestado y wow, impresionante. Hay que tener mucho cuidado. El enemigo es muy, digámoslo de alguna manera, muy sagaz, y puede utilizar también a este tipo de personas. Y yo me atrevería a decir, si una persona me viene a predicar, a decir que María, bueno, es como, no sé, es una contrariedad, acá voy a decir cualquier cosa. Bueno, por ahí están diciendo el padre Luis Toro, y tiene algo que me parece bonito de por qué los católicos no debemos escuchar música protestante, porque los católicos no deberíamos compartir espacios ni siquiera de oración. Y ustedes me van a decir, pero eso es muy extremo, porque ellos también adoran al mismo Dios. Bueno, ahí el padre Toro lo va a decir, le va a decir de que no es el mismo Dios, porque dígame usted, como una persona que ofende a la Virgen, que maldice, que dice un montón de cosas y luego viene y adora a Dios y te dice vamos a orar porque tenemos el mismo Dios? No hay una manera de confluir en sus realidades, en nuestra fe. Hay muchas condiciones que, verdad, se apartan totalmente de lo que nosotros creemos, y tenemos que tener mucho cuidado. Exacto, ahí nos lo dice. Algunos de pronto mencionan a la iglesia como la gran ramera, insultan, dicen un montón de cosas, y uno está abierto, porque uno como católico le dice, verdad, vamos a orar, siempre está como la apertura, pero hay que tener ese cuidado que a mí particularmente yo sí les pongo una condición, y es un pare, un stop, de no seguir, de no vivir de pronto esas experiencias que, sobre todo para los que no están bien instruidos, para los que no están bien formados en la palabra, para los que no tienen una formación catequética, ¿verdad? Podemos nosotros tender a alejarnos un poco y a perder el rumbo y a dejarnos engañar. Y lo que les decía, lo mismo de la nueva era. Así como el enemigo actúa de una manera maravillosa, nos revela, nos muestra cosas, aquellas personas también pueden estar, lastimosamente el padre Toro lo dice así, no lo digo yo, y pues también se lo justifico un poco porque es real, porque es una condición importantísima en la que otros, podríamos nosotros decirlo, nos muestran una suspicacia, nos muestran algo bastante dividido. ¿Por qué el Papa Francisco comparte con las otras confesiones en algunos momentos? Hay un compartir de unidad fraterna como hermanos, que somos todos parte de una humanidad y que no estamos excluidos para nada. Pero es muy distinto el compartir dentro de las diversas confesiones religiosas que existen en el mundo, donde cada una de esas confesiones religiosas aporta desde una única experiencia de fe donde ha nacido. Pongo ejemplo, los budistas
Pongo por ejemplo, los judíos nunca, ¿verdad?, nacieron en un seno católico conformado, no están desproticando un poco o acusando o señalando, ustedes son malos, ustedes están predicando el evangelio, sino que hay una armonía total donde ya lo hemos explicado de alguna manera dentro de el curso de Mariología. En alguna de las clases lo dije, que es una predicación de San Agustín y que luego él va a llegar a decir: existen semini verbis. ¿Qué significa esto? Que existen semillas de verdad dentro de las otras religiones. Claro, es muy distinto que un sacerdote con una religiosa o un laico consagrado que tenga de alguna manera una formación, que sea un católico instruido, ¿verdad? Jamás será confundido a uno que se enfrenta y le dice: mire, léame aquí, busque su Biblia, porque entonces lo ponen a buscar a usted la Biblia y que de alguna manera le muestre dónde dice, y usted lo lee y dice: efectivamente aquí dice, no adorarás imágenes, pero no leen el contexto, no le dan la adecuada interpretación. Sí, y solo se quedan en la palabra. Ya lo explicamos también, como para retomar dentro de todo lo que hemos dicho en el curso, de que solo se quedan en la palabra, mientras que la iglesia tiene la palabra, la doctrina de la iglesia, ¿verdad?, que es la Santa Ortodoxa, y la tradición que se habla con T mayúscula y que posee un cúmulo de verdades que no están puestas por escrito, pero que se ha transmitido a través de la historia de la iglesia, a través de la tradición oral. Ecumenismo es lo que el Papa Francisco compartía, no sé, me tocaría que otra vez escribas la pregunta para poderla discernir. Listo, pasando entonces de la condición de la pregunta, del cuestionamiento de la maternidad divina de María, dentro de todas esas realidades que nos llevan a poder comprender esta condición. Ya se nos está acabando el tiempo, impresionante de que ya van a ser las 8 de la noche y vamos a adelantar un poquito entonces. ¿Qué les quería compartir? Bueno, existen ciertos antecedentes que nos llevan de pronto a entender esta controversia que existió siempre. Era lo que yo les decía un poco. Quería anotar lo del Concilio de Éfeso, que se los dije, que fue el 431. Quería anotar el cuestionamiento filosófico que se hace para llegar al discernimiento. Quería que anotaran también la realidad que nos compete llegar a comprender, que dentro de María no está ubicada el dogma, o más bien no se entiende la maternidad divina de María dentro de un cronos, ¿verdad?, un tiempo temporal, sino desde la eternidad, que es el tiempo que maneja Dios, por decirlo antes, durante, siempre ha estado y existido Dios, y es dueño y pleno del futuro, del presente, del pasado y de todo lo que va a acontecer, ¿cierto? Perdón, es hasta las 7:30 que vamos, sí. Estamos bien de tiempo, no pasa nada. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, el que me preguntó algo ahorita, si de pronto la repite porque quizás ha pasado, la podemos contestar. Dice: no se le da cabida absolutamente a nada ni nadie que no tenga nuestra purísima Santa Virgen. Yo creo que está claro, y esa es la mejor respuesta, porque yo lo digo. Y yo muchas veces de pronto siempre tengo ese recelo de que alguien que insulta a mi mamá efectivamente no tiene, pues podamos compartir algunas otras cosas, pero frente a eso siempre hay que poner el respeto que de ella viene. Ahí viene mi hermano Gio, dice que los hermanos separados confunden la idolatría con veneración. Es eso que no entienda que se refiere la escritura, que Dios hable de ídolos, no de tener ídolos como dioses, y no los captan bien. Muy bien, hoy compartí un TikTok que, aunque les parezca todo loco, a veces esta aplicación o esta red social donde hoy están los jóvenes, donde hay mucha gente compartiendo ahorita, sobre todo con el confinamiento, también lo podemos utilizar como instrumento de evangelización, ¿verdad? Entonces allí les hice como una parte que ya lo vimos incluso en uno de los cursos de Mariología, en una de las clases. Los que no han tenido la oportunidad y solamente vienen por primera vez al curso, en mi canal de YouTube están las clases anteriores, y hemos venido haciendo un discernimiento total alrededor, pues, de lo que compete como tal eso. Entonces, la adoración, ustedes adoran a la Virgen María, y muchos católicos me dirán: sí, yo la adoro. No, nosotros rendimos un culto de veneración que se llama hiperdulía. Hay digámoslo así, un culto que se llama dulía, que es el que se le rinde a los santos y a los ángeles, y hay un culto que se llama, ahora se me escapa,
dulía, latría, ¿verdad? Que es la adoración total a Dios y que se rinde solamente a Él. A María se venera y se le rinde un culto, como ya lo decíamos, de hiperdulía. Eso está muy bien. Decía por acá alguien, estamos viendo la clase de Mariología porque retomamos el curso, que ya llevamos unas clases anteriores. Quienes tengan la oportunidad o solo lo están viendo hoy, pues bienvenidos. Igual pueden ponerse al día con las que ya están colgadas en el canal de YouTube. Vamos a continuar. Si no tienen más preguntas, si no tienen alguna otra pregunta, podríamos continuar. Bueno, alguien preguntaba sobre los testigos de Jehová, ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Los testigos de Jehová son una secta pseudo cristiana, por ende no comprenden el cristianismo o no comprenden a Cristo como hijo de Dios, sino como uno más, como un profeta. Es casi también con muchas raíces judías, ¿verdad? Que le respetan. Su Biblia tiene una traducción errada de la palabra Yahvé o YHWH, porque en realidad el nombre en hebreo no tiene vocales, ¿verdad? Si ustedes le preguntan a un judío errante o dentro de la Sagrada Escritura, en la Torá, que en otras ocasiones le hemos dicho, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, nos llevan a comprender, ¿verdad?, esa realidad en la que Yahvé no tiene letras, tiene unas comitas como para darle fuerza a la consonante, pero no lleva letra, porque era un nombre innombrable. Es decir, cuando los judíos hacen sus oraciones, ¿verdad? Porque nosotros enteramente sabemos que tenemos una raíz bien profunda judía, que incluso Jesús también era judío y vivió bajo ese estudio profundo de la religión judía. Cuando dice el nombre de Dios, que es Yahvé, que es YHWH, así como se escribe, no lo pronuncian, sino que hacen una inclinación y continúan la lectura. Esa realidad es la que compete entonces, como ya les decía, que dentro de los testigos de Jehová hay una mala traducción. Traduce, traiciona, ¿verdad? Quien traduce, traiciona, porque toma realmente esa realidad y la acapara, y la distorsiona y la malinterpreta. Por ello, como ya les decía, dentro de la iglesia hay una sana doctrina, la tradición, que es como una condición bastante distinta y que nos permite a nosotros mirar que hay un proceso, que hay detrás de todo esto una condición que nos lleva también de la mano y que nos va a estar acompañando, y que no puedo simplemente decir, aquí dice esto y Dios en la palabra del Señor, Dios quiere decirnos esto. No. Hay unos presupuestos doctrinales que se acaparan, ¿verdad?, que se interpretan, y que la sana doctrina de la iglesia nos va a acompañar para hacer una correcta interpretación de esos textos bíblicos. Por ello, cualquier hermano separado puede decir, a mí la palabra me dice esto, y se queda con eso y especula y utiliza un tanto el sentido de estudio bíblico crítico, especulativo, porque no tiene bases sólidas reales dentro de una doctrina donde la iglesia más de 2000 años ha estado discerniendo, haciendo interpretación, ha estado haciendo exégesis bíblica, ha permeado de la lectura que han hecho los padres de la iglesia, de la interpretación de muchos teólogos, biblistas, un montón de realidades. Perfecto, ahí Santiago nos los escribe YHWH. Y se le agregaron las vocales A, I, E, y queda Yahvé. Y es la mejor interpretación que hasta ahora, dentro de todo el confinar cristiano, me atrevo a decirlo cristiano, a lo que respecta también otras sectas cristianas, han llegado a retomar o tomar. Dice Gio que interpretar la Biblia para sí mismo es casi lo que la mayoría de nuestros hermanos separados hacen, y no está correcto. Es cierto que a mí la palabra me puede hablar, que me puede dar un mensaje, y es maravilloso y es perfecto, pero también tiene un sentido. A ver, ¿qué diría yo, por poner un ejemplo, algún texto bíblico quizás apocalíptico, ¿verdad? Que de pronto van al texto del Apocalipsis y hablan de la gran ramera y hablan del dragón y de Roma. Claro, la iglesia vivió un momento, un estado dentro de la historia
en la que sufre la persecución y que el imperio romano estaba en ese momento predominando y no es ajeno a nosotros y no es ajeno al tiempo de Jesús. Luego con eso se hace una reinterpretación y es lo que quiere realmente la palabra decir, lo que el apóstol estaba viviendo, a quién lo está dirigiendo, de qué manera o qué palabras está utilizando para llegar a interpretar. El 666, ese es el número del diablo, eso es satánico. Tiene una connotación satánica en cuanto nos lo presenta el libro como tal. Pero el número 666 tiene toda una nomenclatura y una interpretación dentro de las letras también hebreas que va a llegar a traducir el nombre de Nerón en aquel momento. Y esto muchos no lo saben, pero va a tener una fuente, digámoslo así, interpretativa, algorítmica, que nos lleva a decir que 666, para todo el cristiano que conocía o donde leían la palabra que decía 66, sabía que estaba refiriéndose al demonio, que ellos pues de alguna manera alegórica le ponen digámoslo en ese sentido interpretativo, exegético que le da y que es bueno también tener. Entonces dentro de la maternidad divina yo creo que se comprenden muchos aconteceres, podríamos decirlo, mucho de la realidad que compete a Jesús, que como lo decía desde un principio, si algo se tiene que decir de María, antes se ha dicho de Jesús. Por eso, antes de que se haya hablado propiamente de que María es madre de Dios, tuvo que haberse interpretado y llegar a una conclusión de que Jesús era Dios para poder hacer esta real caracterización o este dogma fuese proclamado, como lo decíamos, en el concilio de Éfeso en el 431. Luego continúan, ¿verdad? Esta realidad no solo acontece en un tiempo, en un momento determinado, sino que es las disputas y los enfrentamientos continuos con muchos que difieren del dogma. Va a prolongarse un poco hasta el 560, me parece, que continuamente pues se va a hacer esa reinterpretación y que nos lleva a nosotros también a tener como base, yo digo, qué bonito que aún incluso en medio de la controversia haya surgido tanta teología, haya surgido tanto material del cual podemos preguntar nosotros y podemos también llegar a entender y comprender de una manera específica la llamada que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Los errores de Nestorio, y me atrevería entonces a decir y a señalar claramente cuáles son los errores de Nestorio. Muchos de los que están viviendo esta secta pseudo cristiana, como son los testigos de Jehová. Sí, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí porque me están preguntando algo, Fray José. Bueno, hoy empieza la consagración al Inmaculado de María, o sea, los 33 días a partir de hoy. Sí, ahorita que se acaba este live, que se acaba ahorita a las 8:30, puedes acceder a él a través de Instagram, porque yo hice un en vivo y lo estoy transmitiendo a las 10 de la mañana, hora Colombia. Eso nos va a llevar a poder, te va a llevar de pronto a poder cuadrar en tu horario, que todos los días a las 10 de la mañana vamos a tener el curso, la consagración a Jesús por María, que son los 33 días que estamos haciendo, y ahorita estamos viendo la temática del curso de Mariología, que lo habíamos dejado y ya estamos aquí, habíamos perdido un poco el hilo, pero estamos retomando nuevamente. Entonces Jesús nació de María solo como hombre y más tarde asumió la divinidad, y por eso decimos que Jesús es Dios. Vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es madre de Dios, niegan también que Jesús fuera una persona divina. Y se los he dicho continuamente, se los he dicho en todo lo que va durante este momento del live, la condición que comprende enteramente esta herejía al no reconocer a Dios, ¿verdad? A Jesús, como el Hijo de Dios. Sí, el único se llama Emetobias. Sí, nos dice que el único intermediario para llegar a Dios es su Hijo Jesús. Está clarísimo. El único intermediario para llegar a comprender esa realidad profunda que nos llama, que nos compete, es el Hijo, que a su vez es Dios, ¿verdad? Esa condición inseparable que nosotros como cristianos católicos entendemos y comprendemos, no es una alusión apenas ilusoria, sino que es una realidad
sobrenatural que meramente alcanzamos a interpretar y comprender con un lenguaje analógico que nos lleva a esa reinterpretación. La Santísima Virgen María, como el Concilio Vaticano II lo ha proclamado, hace las veces de medianera, que nos va a llevar siempre a su Hijo Jesús. Por eso cualquier oración que fuese dirigida a ella no la asume ni la toma para sí, sino que la lleva a su Hijo Jesús y la presenta. Recordar aquel texto bíblico donde ella dice: hagan lo que Él os diga. Siempre, siempre María, incluso en su posición de mamá, que tendría toda la autoridad frente a su Hijo Jesús, nunca optó como en una posesión absurda, sino eso es un ejemplo maravilloso de la virtud de la humildad que se nos muestra y que se nos enseña de que María, aún siendo mamá, es obediente a su Hijo, y aún siendo mamá actúa como lo haría una mamá, intercediendo también por algunas peticiones específicas de quienes más cercanos están. Vamos, no seamos nosotros lejanos, que cuando de pronto alguien necesita de ti un favor y de pronto no te conoce mucho, la manera de acercarse a veces es a través de tu mamá, y uno sabe que a la mamá nunca se le niega pues nada, casi que nada, mientras lo puedan hacer, siempre haciendo la voluntad de Dios. Así es. Entonces, el título de Madre de Dios era utilizado desde las primeras oraciones cristianas en el Concilio de Éfeso, como ya lo decíamos. Se canonizó el título de Theotokos, que significa Madre de Dios, a partir de ese momento. La divina maternidad constituyó un título único de señorío y gloria para la Madre de Dios encarnada. La Theotokos es considerada, representada e invocada como la Reina y Señora por ser Madre del Rey del Señor. Más tarde fue proclamada y profundizada por otros concilios universales, como el de Calcedonia en el 451, que ahorita les mencionaba, y en el segundo de Constantinopla en el 553. Recordemos de pronto que siempre ha existido, y si nosotros vamos a la profesión nuestra de fe, que es antiquísima, que tiene cierta profundidad apostólica y patrística, por lo que comprende los primeros padres de la Iglesia, ¿verdad? Nos va a llevar a entender de que estaba en el credo y nació de María la Virgen. Hay una mención especial y de reverencia que se rinde a ella, aún con todo lo que comprende esa condición. El Papa Pío XI reafirmó el dogma en la encíclica Lumix Veritatis de 1931, es como el final total, no hay más discusión, es María la Theotokos, es la Madre de Dios, y no hay por qué de pronto comprender ninguna otra especulación, ni hay ninguna otra apertura. Luego en el Concilio Vaticano II, porque sabemos que también se le da una posición bien especial en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que en algún momento yo creo que se las mandé a leer algunos numerales de la Lumen Gentium, va a decir: este concilio replantea en todo el alcance de su riqueza teológica el más importante de sus documentos, la Constitución Lumen Gentium. En este documento se ve la maternidad divina de María en dos aspectos, y esos dos aspectos quisiera que de pronto los anotáramos, porque ya lo hemos mencionado, pero para que nos quede por escrito y lo podamos tener muy muy patente. Ahí dice: la maternidad divina en el misterio de Cristo. Y es que toda condición o toda solución que hemos querido hacer y caracterizar propiamente de la Santísima Virgen María está radicada en las exhortaciones, en las acciones, en lo que podamos decir de Cristo. Cuanto de Cristo se dijo, de María tiene aparte para decir. Dice una pregunta Vanessa: ¿verdad es la primera vez que estoy en este curso? Quisiera saber por qué hay personas que dicen que adoran a Jehová. Es un error de traducción, como ya lo veníamos diciendo. Cuando se hace la traducción de los 70, efectivamente al pasarlo se adhieren unas vocales. Hay una condición, de pronto lo comparto ahorita más adelante en uno de los estados, donde hay una reinterpretación de que para poder mencionar Dios, los judíos en la Torá, que es la primera escritura existente, solo están las letras YHWH. Jehová es una interpretación, no, una traducción mal hecha del nombre YHWH, donde se asumen otras letras haciendo alusión a Adonai, ahora mismo no recuerdo, pero sí sé que es Adonai, y otras menciones de dioses que tenían los judíos, queriéndolas asumir en esas vocales que están allí.
pero que para dar una sonoridad y una especificación real del nombre, el más adecuado, confluyendo con todos los cristianos, es Yahvé. Para nada es Jehová. ¿Por qué Zacarías se quedó mudo y María no? Bueno, Zacarías llegó como a dudar. O sea, no es la palabra exacta para llegar a decirlo, pero es un claro ejemplo de que recibe el anuncio de que va a ser padre, pero al tiempo como que ponía, ¿verdad?, en algún momento en duda que aquello pasara, que aconteciera por su condición, por sus años, por todos los presupuestos que muchas veces nosotros nos hacemos acá en la cabeza, ¿verdad? Y es allí cuando María no dudó ni un instante de lo que estaba recibiendo era de parte del Padre Dios, y que por ello lo hacía específico, lo hacía exacto. Ahí dice porque no creyó, pero yo digo dudo, o sea, una duda no así como de que no creía en Dios, sino más bien que cómo va a ser, se preguntó, metió la razón, llegó cómo lo va a llevar a cabo el Señor. Bueno, allí los Alejandra nos está diciendo Elohí, exacto, Adonai, que es Jehová, y no recuerdo ahorita la otra vocal, pero comenzaron a poner vocales aludiendo a menciones o nombres de Dios que mencionaban el judaísmo y llegan a conformar el nombre de Jehová. Pero quedémonos mejor como católicos y como cristianos que somos en Yahvé. Recuerden, los testigos de Jehová no son cristianos. Díganlo a viva voz porque no son cristianos, no creen en la divinidad de Cristo. Y le pueden decir, ay, Jesús, sí, pero Jesús para ellos era un profeta más, que hizo unas obras bonitas que en la Biblia lo menciona, pero no es Dios, no tiene la condición de Dios, y por ello discrepamos demasiado en la doctrina y en lo que profesamos como fe. Muy bien, Gio. Gracias también a ustedes por conectarse y por hacer parte, como les decía, de este encuentro, ¿verdad? En el pueblo de Dios, ya esto lo mencionaba en el 1968, creemos que la bienaventurada Virgen María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro. Eso se proclamaba y hacía parte del lenguaje del vulgo, y la gente lo decía a viva voz, María la Madre de Dios. O sea, no es algo que no existiera desde la antigüedad, solo que ante la herejía del momento hay que dar respuesta. Y por el dar respuesta hay que hay una proclamación oficial del dogma donde se le pide a todos los cristianos católicos que confiesen que son parte de la iglesia que tengan que creerlo. Claro, porque algunos llegaron a dudar. Nestorio daba unos presupuestos fascinantes dentro de la razón. Tendría que exponer también una predicación así bien elocuente, ¿verdad?, que terminaba convenciendo a muchos de que es cierto, Jesús no era Dios, por tanto María tampoco es la madre de Dios. Y para no entrar en duda, queda establecido y queda completamente alentado. El conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave exacta de la comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Decía San Juan de la Cruz, y la Madre de Dios es mía, porque Cristo es mío. ¡Wow! Esa frase no la había leído y ahorita la estoy leyendo y me pareció súper bonita. Tanto porque la Madre de Dios es mía, porque Cristo es mío. O sea, hay una pertenencia, hay una vinculación, hay una, digámoslo así, una participación. Mira, Jesús se quiso encarnar en el vientre de una mujer. Esta mujer toma y asume una condición también que es elevada, es levantada, porque recuerden que fue prefigurada de todo pecado, porque luego vendrá el dogma de la Inmaculada Concepción, donde una de las nuestras, podríamos decir nosotros, de las nuestras que es también carne, que era también humana, nace, rompe esa cadena de pecado original que habíamos estado heredando y es preparada solo para ser la madre de Dios. Y en su Hijo Jesús tenemos la redención total y absoluta. Y es fascinante cuanto esta frase que nos dice San Juan de la Cruz, y la Madre de Dios es mía porque Cristo es mío. Increíble, de verdad que es increíble, porque hay un amor filial que nos une, hay un amor filial en el que tú dices, hace parte de mí, está en mi vida. Si tú aceptas a Cristo en tu vida, tienes que aceptar a María. Eso no hay discusión. O está Jesús con su mamá o no está.
Y hay una vez un padre nos compartía que un judío, creo que un rabino un representativo muy de la iglesia judía, decía algo que los cristianos definitivamente tendrían que renegar y que tendrían que hacerle fuerza, es haber permitido que le quitaran a Cristo su madre. Y es de una vez una enseñanza profunda que nos dice a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros cristianos, aceptando a Jesús en nuestro corazón, diciendo que es nuestro Dios, podamos nosotros arrancarle a su mamá? Donde está la mamá, está el hijo. Le repito la frase porque va a ser la frase de la semana, yo lo decía por allá, Tilma, y la madre de Dios es mía porque Cristo es mío. Si ella está allí, si Cristo está allí, ella tiene que estar allí, ¿verdad? Entonces esa frase es de San Juan de la Cruz y la vamos a escribir por allí, la vamos a tener y la vamos a poner, si la podemos poner en la pared, en el altar donde hemos estado haciendo todas las tareas, perfecto, lo podemos también compartir como la frase de la semana. Listo, les voy a dejar un espaciecito porque ya quedan escasos 15 minutos de preguntas y voy a hacer un repaso así a viva voz al final de todo lo que vimos hoy. De pronto si algunos tienen alguna pregunta y alguna realidad, ¿verdad?, bien profunda de lo que hemos estado compartiendo hoy. Espero que haya sido ameno, espero no haberlos aburrido, espero no haberlos cansado un poco de que uno habla, pero bueno, ya tendremos la oportunidad también de darles espacio a ustedes también para compartir en algún momento de las clases. Y mañana vamos a tener una clase práctica. Digo una clase práctica porque además de ser una charla compartida, va a ser una temática bien especial porque hay un amigo, ¿verdad?, que pertenece a la Orden de Caballería, una orden consagrada a la Santísima Virgen María, el gran maestre, va a estar con nosotros. Ahorita más a tarde les publico yo creo que la hora, pero es posible que sea por la noche también. Y nos va a hablar de Nuestra Señora del Torneo. Creo que es una vocación de la Virgen muy antiquísima. Este señor es una persona muy ilustrada, de verdad que sí, es impresionante el amor a la iglesia y ha estado en todas estas realidades, yo creo, de la monarquía, ¿verdad? Pero cómo logra penetrar profundamente su fe y cómo logra sacar adelante el amor y la veneración a la Santísima Virgen. Entonces los comprometo porque mañana nos tendríamos que encontrar. Yo creo que es eso de las 2 de la tarde, 2:30 hora España. Tenemos 2 horas de diferencia, 7, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8:30, 9. Es posible que nos encontremos mañana. Ahí les estaría poniendo ahorita en el post más adelante, pero por favor asistan. De verdad cuento con ustedes, con todos los del curso. Dice, San José tenía otros hijos, como para que los protestantes digan que María tuvo más hijos. Bueno, es una mala interpretación, es lo que hemos estado diciendo durante todo este tiempo de las clases también. ¿Qué pasa? El protestante asume que lo que dice la palabra está dicho de manera literal y no. La palabra tiene un proceso de construcción, lo hemos compartido aquí y lo hemos visto de que primero pasó por algo que se llama la tradición oral. La tradición oral apunta, anota, recordemos, escribir antes costaba muchísimo. Hizo anotaciones, es como quien hace un mapa mental, ¿verdad? Yo creo que quien hace un mapa mental para estudiar es no para otra vez pasar o escribir todo lo que está en el libro, sino que son ciertas realidades que son tomadas con unas claves que nos llevan también a discernir y poder entender. Dentro de la lengua hebrea es muy escasa la condición de familiaridad o de la condición del árbol genealógico. Por ende, ¿verdad?, llegar a entender o comprender de que la alusión hijos o hermanos de Jesús no tiene, hijos enteramente sí existe dentro del lenguaje hebreo, perdón, pero esa realidad de hermanos supone primo, supone muchas veces el tío, el primo segundo, muchas otras realidades que nosotros ahora mismo no llegamos a comprenderlo porque dentro de su lenguaje toma y asuma una caracterización muy profunda y que asume porque pertenecían a la misma tribu, todos se llaman hermanos. Dice, pero si José era el esposo, ella tuvo que hacer su vida normal con él. Mira, queda el misterio yo creo de nosotros, pero nuestro dogma de fe lo que nos dice, que nos proclama es entender la virtud.
Mira, yo creo que cualquiera ante la revelación que José recibió, ahorita se me viene a mí a la mente, quedaría tan lleno de fe como para vivir en castidad, para vivir enteramente dichosos de saber que esa misión que han recibido es custodiar, de estar allí sirviendo al Hijo de Dios sin pensar en lo otro, o sea, sin pensar en la condición, aun si fuese cierto, voy a decir de pronto una herejía ahorita, si aun fuese cierto, había amor. Yo creo que habría un amor profundo que traspasa cualquiera de nuestros presupuestos razonables, de que tuvo que haber tenido intimidad con la Santísima Virgen María, de que hubiesen podido tener hijos. Créanme, si hubiesen tenido más hijos, la tradición los hubiese podido también heredar. O sea, eso no es condición de que le va a quitar la maternidad divina a María porque tuvo otros hijos. Para nada. Créanme que los apóstoles, los padres de la iglesia, la misma tradición que se llama, hubiese puesto dentro de sus anales, dentro de sus historias, que María sí tuvo otros hijos, que José también conformaron otras familias, que había allí un núcleo familiar. Pero aquí está la respuesta. Cuando Jesús está en la cruz y le dice al discípulo amado, que era uno de sus amigos, de sus hermanos, de los que estaban allí, y Juan no era enteramente de su tribu y no era hermano de Jesús, le dice: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué se la va a dejar a Juan, que es su discípulo, si tenía otros hermanos? Mi mamá se queda con mis hermanos, se lo hubiese dicho claramente. No tengo por qué entregársela al discípulo amado. Si ella tiene otros hijos que la hubiesen podido acoger, pero María quedaba sola. Recuerden que José había muerto y solo le quedaba Jesús dentro de su núcleo familiar, y quien responde por las mujeres judías son los hombres. Si ella hubiese tenido otros hijos, sus otros hijos tenían que acogerla en su casa y no hay más discusión. Padre, pero la palabra dice que el Hijo de Dios iba a nacer de una virgen. Si no sería virgen, pues no cumplió la escritura, la profecía. Sí, lo que comentábamos ahorita, que está patentado en el profeta Isaías, donde nos muestra esa condición, que nacerá de una virgen y llevará por nombre Emanuel. Esa realidad acontece de ese modo. Nos quedan 5 minuticos. Si hay alguna otra pregunta, Padre, please, háblenos de Regina Coeli y el Ángelus Santo Rosario. Bueno, ya será otra clase porque se nos acabó, pero el Regina Coeli es una oración que se hace ahora en Pascua. Alégrate, oh Reina del Cielo, Regina Coeli, letare. Entonces se convierte todo en una canción, pero tiene un trasfondo también teológico para vivirlo en esta Pascua. El Ángelus se hace dentro de todo el tiempo ordinario, todos los otros tiempos, y el Santo Rosario, que es la mejor devoción y el mayor arma que podamos nosotros también tener. Gracias a ustedes por conectarse. Vamos a anotar la frase, si alguien la tiene por allí, nos las escribe la fijo, para que nos recordemos la frase que tenemos que escribir ahorita esta semana, y que va a ser la frase de la semana. Y la tareita del curso, vamos a investigar qué otras anotaciones hace el Concilio de Éfeso. Esa va a ser parte de la tarea. Usted va a tener la próxima clase qué otras anotaciones hace el Concilio de Éfeso, además de la maternidad de María. Pues ya lo discutimos entonces la próxima clase. Y mañana la clase práctica es obligatoria para que todos se conecten. Creo va a ser por la noche. Ojalá tengan la disponibilidad, porque va a ser una clase muy especial. Este señor, créanme, tiene una sabiduría impresionante. Es alguien muy sabio. Ha estudiado mucho también a la Santísima Virgen María, y sobre todo mariano. Tiene una devoción maravillosa, y Nuestra Señora del Torneo, del buen semblante, es la imagen que ellos han rescatado. Esta orden de caballería antigua española de Alfonso XIII va a hacernos algunas anotaciones. Padre, ¿en qué parte de la Biblia sale esa frase que usted dijo: la Madre de Dios es mía porque Jesús es mío? No, ¿sería esa? Bueno, no, esta es la frase de la semana y la dice San Juan de la Cruz, pero no sé cuál es la otra frase que me mencionas del Evangelio. O bueno, mencioné el momento de la cruz, mencioné lo del profeta Isaías, ¿verdad? Una sola hora, Padre, después me olvido, a las 7:30. Sí, todos los martes a las 7:30 es este encuentro, que es el curso de Mariología. La consagración la estamos haciendo a las 10 de la mañana todos los días. Hoy empezamos y serían 33 seguidos. Ojalá los que tengan la oportunidad
hagan la consagración. Si no pueden reunirse conmigo a las 10, están en el en vivo con el Padre Leo, que también la está haciendo. Listo, no hay más preguntas. Les quedó la frase fijada allí. La Madre de Dios es mía porque Jesús es mío. Perfecto. Vamos a investigar sobre el Concilio de Éfeso, parte de esa tradición oral, de lo que dijeron muchos padres de la Iglesia, toda esa historia de la patrística, frente no solo al dogma de la maternidad divina, sino otros aspectos que también el concilio nos permite a nosotros discernir. Y luego la tarea práctica. Mañana nos vemos, si no estoy mal, 7:30, 8, es posible que nos encontremos con 7 horas de diferencia en España. Creo que va a ser a las 2, 2:30. Sí, ya te las fijé aquí, pero no es del Evangelio, es de San Juan de la Cruz, y es un santo, un poeta español maravilloso que recibe también toda esa historia, ¿verdad?, bien vivida, del amor a la Santísima Virgen María y sobre todo a Jesús. María siempre nos va a llevar a su Hijo Jesús. Bueno, Dios los bendiga a todos, les envío un fuerte abrazo, me encomiendo sus oraciones por todo el apostolado, por toda esta nueva era digital. Que de verdad el Señor los bendiga. Muchas bendiciones, saludos desde James Cray, Córdoba, Argentina. Muy bien, saludos a todos desde Ecuador, ahí están, un buen descanso, que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana, los espero. Ojalá que sí se conecten por la noche para tener ese encuentro y le hagan preguntas a este señor, a Liberto, se llama Don Liberto, que es de verdad una persona consagrada y que vive de pronto una experiencia de fe muy profunda, muy maravillosa con Dios y con la Santísima Virgen María. Sí, unidos en oración a todos desde Argentina. Un abrazo, Gio, también a ti. Yesenia, Dios te bendiga. Sandra, Dios te bendiga. Saludos a todo el grupo de Padre Pío, al Ejército Mariano, a todos los que están por allí también, desde Ecuador, desde la Florida. Muy bien, Giovanna, un saludo desde Argentina, desde Bogotá, desde Cali. Un abrazo, felicitaciones a ustedes. Lore, un saludo muy especial. Allí con Lore también estamos haciendo la consagración invitado y el viernes estaré con ella en el Rosario. Desde Argentina, desde Perú, desde Venezuela. El Señor los bendiga, los acompañe, que tengan buena noche y el amparo de nuestra Madre Santísima esté con ustedes en su infinita y bendita pureza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chao, Dios los bendiga.